Bueno, y lo prometido es deuda. En su clase de epidemiología vamos a hablar de anomalías asociadas a técnicas de reproducción. Y esto no jala. Ahí está. Bueno, como hemos estado platicando en este curso, pues bueno, ya cada vez hay mayor cantidad de población que fue concebida por reproducción asistida. En 1978 fue el primer bebé. ¿Qué pasó? ¿Todos para que se duerman? No. Ok. Y bueno, el primer bebé, como les iba diciendo, es en 1978 y en 2019 se calcula que en Estados Unidos al menos 2.2% de la población ya está nacida por técnicas de reproducción asistida, ¿no? Podemos comparar, yo no veo el punto, ahí está. Ya muy débil. Bueno, podemos comparar los grupos, los que tienen reproducción asistida contra los que no tienen reproducción asistida, los que tienen FIV más PGT, los que tienen FIV sin PGT. Y pues bueno, el tema de siempre es las estadísticas. Y por eso esta clase es de estadística y epidemiología. Porque ustedes se van a encontrar literatura que cambie. Y si estamos en un curso de genética reproductiva, pues cada vez más se van a encontrar este tipo de artículos en los que dicen si tal gen es protector o de riesgo para tal enfermedad. Entonces es importante que nosotros aprendamos a interpretar justamente eso, ¿no? Actualmente todo se puede demostrar con estadística, hasta el 60% de la población lo sabe. Entonces, evidentemente en cada estudio que nosotros hacemos hay un sesgo. Un sesgo es esta orientación que nosotros tenemos y que está basada en la forma en que percibimos el mundo, ¿no? Y ese sesgo, por ejemplo, lo tenemos en todo lo que hacemos, ¿no? Ustedes tienen un sesgo de cosas que ven en su feed de redes sociales, pues está basado en sus preferencias. Entonces, pues muchas veces también la población que nosotros vemos en un consultorio, pues está sesgada por la zona en la que estamos, el tipo de consulta que damos, el tipo de pacientes con los que hemos tenido éxito y que nos refieren, el tipo de pacientes con los que no hemos tenido éxito y en vez de referirnos, pues, entonces, pues los sesgos que existen van a definir cómo observamos o cómo comparamos los grupos, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, hay un artículo, no sé si me la salté o la puse al revés. Ah, no puedo con esto. No, ahí está. Si comparamos FIV con ciclos, digo, FIV que tiene PGT versus FIV que no le hicieron PGT, vemos que 4% de los ciclos en 2005 y ahora se hacen 22% de los ciclos, ¿no? En 2015. Entonces, hemos visto que crece mucho la aplicación de PGT a la población que se hace FIV, ¿no? Hay que considerar, por ejemplo, que la biopsia de trofoectodermo, pues idealmente estamos agarrando células que en algún momento van a ser placentarias y que como tal no definen cómo está el bebé y que por lo tanto es un estudio indirecto del bebé, ¿no? Hay que considerar que podemos generar defectos de placentación y que estos me pueden dar manifestaciones durante el embarazo que se sometió a PGT como preeclampsia o como restricción del crecimiento intrauterino. Y también uno de los temas es los protocolos de biopsia. Nosotros que ahorita estamos diseñando, por ejemplo, una técnica nueva para un estudio genético preimplantacional no invasivo, pues tenemos muchos temas con los protocolos de biopsia, porque hay muchas técnicas, porque los protocolos que siguen los embriólogos son diferentes, desde el número de células, si hacen hatching o no, cuánto tiempo lo dejan en un medio,
si consideran o no la morfología embrionaria, si hacen en fresco o si hacen diferido, y todo eso va modificando los estudios. Entonces, para tratar de disminuir esos sesgos, pues la mayoría de lo que se hace son estudios de regresión bioestadística o de regresión logística, ¿no? Y entonces tenemos este estudio, por ejemplo, nadie dudaría que la Universidad de Stanford pues realmente tiene un departamento de bioestadística precioso, ¿no? Entonces vamos a revisar este estudio, que es resultados maternos y neonatales asociados con biopsia de troenfortadermo. Es un estudio del 2019, o sea, es un estudio reciente, y pues básicamente todo el mundo está en Stanford, en Hanover o en Johns Hopkins, ¿no? Que son todos lugares prestigiosos. Entonces ya habló la doctora de las indicaciones para PGT, la mayoría estaban para descartar aneuploidías y en este caso, en este estudio en específico, iban de mayor a menor, es decir que hay algunas cuantas que entran por PGT electivo, ¿no? Las parearon por edad, índice de masa corporal, paridad, raza, preeclampsia, en embarazos previos, en hipertensión crónica previa. ¿Alguien entiende bien estos conceptos de parear por edad? ¿A qué se refiere cuando pareas tú por alguna característica? ¿A qué buscas que las estadísticas demográficas centrales y descriptivas de cada grupo sean muy similares, ¿no? Es decir, si yo tengo en el grupo control, que son las que se sometieron a FIV, una edad muestral en promedio de 38 años, debo tener la misma en el otro grupo, que son las que tienen FIV más PGT, ¿no? Y del mismo modo tengo otros rubros como índice de masa corporal y preeclampsia. En el grupo de FIV y PGT, las diferencias que encontraron es que hay menor número de embriones transferidos, ¿no? Y por ejemplo, en el de FIV con PGT encontraron 26 pares de gemelos, ¿no? Que en realidad no son gemelos porque tienen DNAs distintos, ¿no? Una cosa interesante es que el factor masculino en este estudio fue la indicación más frecuente en ambos grupos. En el de FIV solito fue 43.5 el motivo de indicación contra 27.2 en FIV más PGT. ¿Y esto qué les llamaría la atención, por ejemplo? Ahí hay un sesgo y pone en duda, por ejemplo, para mí pone en duda este tema de la preeclampsia previa. Porque la preeclampsia previa está muy mediada, digo, la preeclampsia en general está muy mediada por factores masculinos y por genes masculinos. Entonces, posiblemente ahí hay un error muestral, pero bueno, vamos a revisar. Y entonces estos son los resultados obstétricos, ¿no? Y entonces te empiezan a decir que en preeclampsia, por ejemplo, hubo una incidencia de 10.5 en el grupo que se hizo FIV más PGT contra 4.1 en el grupo que solamente se hizo FIV, ¿no? Y entonces ya empezamos con problemas porque todos entendemos que si bien 10.5 es mayor a 4.1, el concepto de incidencia a veces queda borroso. Entonces, la incidencia es una razón, una proporción o una tasa. ¿Cuál es la diferencia entre una razón, una proporción o una tasa? Jajaja. Exactamente, jajaja. Ok. La incidencia es una tasa. Una tasa involucra una proporción
en cierto rango de tiempo. Es una tasa. Una proporción incluye grupos que no se contienen entre sí. Hombres contra mujeres. ¿Qué proporción hay aquí de hombres contra mujeres? ¿Qué proporción hay tomando el curso de hombres contra mujeres? No están contenidos entre sí. Y una razón es aquella en el que un grupo contiene al otro. ¿Cuántos de los hombres hicieron su servicio militar y cuántos no? ¿Cuántos de los hombres están casados y cuántos no? Ambas cosas contienen al mismo grupo, hombres, con un diferenciador. Entonces, la incidencia, al ser una tasa, te está hablando de un tiempo. ¿Es correcto, Salud? ¿Es correcto eso? Sí, en este artículo, porque estás hablando del tiempo en el que hicieron el estudio. Si fuera proyectado al infinito, estaríamos hablando de ¿qué valor estadístico? Prevalencia, claro. Entonces, la prevalencia ya es un estimado de esa tasa o esa incidencia, cómo se va a comportar a lo largo de mucho tiempo. Y luego habla el artículo de que el riesgo de preeclampsia de las parejas que se sometieron a FIV más PGT es este, ¿no? Y entonces ya decimos, chin, me voy a ir a las conclusiones, a ver si lo ponen más claro, porque yo no sé leer esto, ¿no? Y luego hablan de que el riesgo de preeclampsia en embarazos con gesta única, en los que se sometieron a FIV versus PGT, es este, ¿no? Entonces es, también mejor me voy a las conclusiones, a ver si dicen algo más puntual, porque yo no le entiendo a esto, ¿no? Y al rato que cambian el artículo y que cambia la evidencia, me quedo todo confundido porque nunca entendí esto, ¿no? Entonces hablan, por ejemplo, de que para placenta previa no hay una evidencia contundente y los que no tienen evidencia es diabetes gestacional, ruptura prematura de membranas y hemorragia postparto con necesidad de cesárea. ¿Cuál es la diferencia entre no hay una evidencia contundente a que no, a sin evidencia? No hay evidencia contundente es que sí hay aparentemente una tendencia, pero no es estadísticamente significativa. Y sin evidencia es que estadísticamente significativo no es lo que yo estoy buscando un factor ni protector ni de riesgo. Vamos a que entiendan los ORs. Entonces, el odds ratio, el OR, es una razón de momios. Como es una razón, es la división entre qué y qué. Si quieren, sí. Pero quedamos que, a diferencia de una proporción y una razón, en la razón ambos grupos están incluidos, ¿no? Entonces, estas son parejas a las que les hice FIV. El diferenciador es, a unos les hice PGT, a otros no les hice PGT, ¿no? Entonces, es una medida de asociación. Me está hablando de que ese diferenciador se va a asociar con algo. Este odds ratio es la fórmula bioestadística que con más frecuencia van a ver en cualquier estudio de genética. El gen fulanito de tal protege o te da mayor riesgo contra enfermedad cardiovascular, contra que se rompan aneurisma, contra lo que ustedes quieran, contra que se me luxe el hombro, contra que si yo como lo que sea me dé un infarto, ¿no? ¿Me puede asociar casos contra controles? ¿O me puede
asociar probabilidad de que suceda un evento contra la que no suceda. Y se interpretan, como lo dijimos, como razones. La cantidad de veces que puede suceder contra las cantidad de veces con las que no puede suceder. Y entonces va de 0 a infinito. Yo tengo mi 0 y tengo mi infinito. Y a la mitad del 0 infinito, ¿qué voy a tener? Medio infinito, no, 1, sí. Entonces, cuando tengo un 1, significa que no hay asociación. Que entre los que yo estoy comparando, realmente no me confiere un riesgo para que suceda o para que deje de suceder. Es decir, si yo ahorita les digo, los que se durmieron en la clase, asociado con quien trae zapatos oscuros, doctor, ¿trae zapatos oscuros o claros? Yo también. Y probablemente si sacamos la razón, no vamos a encontrar nada, ¿no? Entonces, cuando es menor a 1, la asociación es negativa. Y cuando es mayor a 1, es positiva. Entonces, menor a 1 para acá, negativo. Y para acá, positivo. Entre más lejos esté yo del 1, más fuerte es esa asociación. O sea, si yo tengo una asociación de 7,822 contra una asociación de 2, la de 7,822 es muchísimo más fuerte que la de 2. Entonces, aplicado a lo que estábamos leyendo, yo tengo un riesgo de 3.02. Primero, ¿qué estoy comparando? ¿Qué estoy comparando? Exacto. Que aparezca preeclampsia en pacientes con FIF sola y FIF más PGTA. Generalmente voy a agarrar al que tiene el diferenciador. Por ejemplo, si volviéramos a los que se durmieron contra zapatos oscuros, ¿cuál sería el diferenciador? ¿Los zapatos o el dormir? El dormir, exacto, ¿no? Entonces, tengo que saber identificar cuál es mi grupo de interés contra la referencia. Esta es la referencia, este es el interés. Identifica el OR, 3.02. 3.02, y aquí está mal, es 1. ¿Es igual a 1? Eso quiere decir que sí hay asociación. ¿Es positiva o negativa? Es positiva. Entonces, 3.2 es una asociación positiva. El intervalo de confianza generalmente es este numerito. 95, CI o IC, depende en qué estén leyendo. Y generalmente o me ponen 95 o me ponen 99. Ese intervalo de confianza, ¿qué significa? Significa, en este caso es 95, que el 95% de mi población cae muy cerca del 3.02. A lo mejor hay uno que cae aquí y a lo mejor hay uno que cae en el siguiente cuarto. Pero que básicamente toda mi población
cae en ese 3.02. Y ahora sí, esta curvita que pintamos aquí toda cucha va del 1.10 hasta el 8.29. Entonces me queda algo así. Y entonces sí, la mayor cantidad de población la tengo en el 3.02 o cerca, ¿no? Y por eso es tan fuerte esa asociación. Eso quiere decir que con alto nivel de confianza, 95%, yo tengo la seguridad de que a los que les hice PGTA cuando les hice FIF, van a desarrollar preeclampsia. O podría decirlo, la pareja a la que le hice FIF más PGTA tiene 3 veces más riesgo de desarrollar preeclampsia que el que no le hice PGTA. Si mi rango atraviesa el 1 en sentido contrario, o sea, aquí estábamos en positivo, y si se fuera para acá, en este rango, en el que va de 1.10 a 8.29, ¿qué significaría? Que muchos pacientes tienen el efecto contrario y que por lo tanto puede ser que esto no tenga realmente asociación y sea otro factor el que yo tengo que revisar. Entonces, aguas cuando el rango es muy grande, que atraviesa el 1 en sentido contrario a donde yo estoy trabajando. Aguas con esas asociaciones, porque muchas veces leemos artículos que dicen que hay asociación, pero mi rango atraviesa el 1. Y entonces, entre más gente tenga yo atravesando el 1, significa que muy probable ahí hay otro factor que es el que no estudiaron y es el que se necesita estudiar porque me está dando ese confusor. ¿Sale? Entonces, en teoría, con este ya lo pueden interpretar para siempre ustedes solitos, ¿no? Ahí está. Es un riesgo importante porque no solo es un riesgo que va de 3 veces, puede llegar hasta 8.29 veces. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a trabajar con el otro ejemplo que venía ahí. Ahí está. Ya rompí el borrador. Muy bien. Entonces, ahí que estoy revisando en este. ¿Qué estoy comparando? En este. Entonces, ahí ya tengo 2 temas, ¿no? Preeclampsia y gesta única en mis 2 grupos otra vez. En mi referencia, que es el que no tiene el diferenciador, y en mi grupo de interés, que es el que tiene el diferenciador. ¿Por qué me interesan los de gesta única? Porque como lo acaba de decir el doctor en su plática, ahorita la tendencia es buscar más gestas únicas para reducir los factores de morbilidad prenatal y maternos y poder lograr un nacido vivo. ¿Por qué? Porque como también lo dijo el doctor en su plática, la mayoría de las estadísticas que nos presentan las clínicas de fertilidad te hablan de embarazos logrados,
pero no te hablan de nacidos vivos. Y al final, como lo ha dicho la doctora Pamela en cada clase, el objetivo de una pareja que acude a reproducción es llevarse a su bebé a casa, no embarazarse y perderlo a los 3 meses, ¿no? Entonces, ¿cuál es el odds ratio? ¿Cuál es la razón de momios? ¿Positiva o negativa? 2.95. Positiva, muy bien. Intervalo de confianza, ¿cuánto es? 95. Realmente solo van a encontrar 95 o 99. Y trabajar con 99 es bien difícil. Entonces, la mayor parte de las veces van a encontrar 95. El rango. Punto 98. ¿Para dónde está del 1? Poquito. Poquito, pero pasa. ¿Y el otro dónde está? ¿Qué es 8.92? ¿Qué puedo pensar aquí? Seguramente hay otro factor, poquito, no es tan pesado, pero seguramente aquí hay otro factor que está influyendo. ¿Qué factor podría ser? ¿Qué otro factor se les puede ocurrir que pueda estar relacionado con tener preeclampsia o no en embarazos con gesta única a los que les hice PGT? Puede ser la edad materna, el índice de masa corporal, hipertensión previa, el factor masculino. Hay un chorro, ¿no? Pero ya puede ser una información que yo me tome a reserva, ¿no? Y que diga, al final, ¿sí es mejor gesta única? Sí. Ahora, ¿le voy a dejar de hacer FIV porque tienen mayor riesgo de preeclampsia? ¿Le voy a dejar de hacer PGTA porque tiene mayor riesgo de preeclampsia? Pero claro que lo quiero saber. Porque entonces no se lo dejo a mi interno en el hospital privado que no hay residentes, no se la dejo a mi interno encargada y me voy de vacaciones, ¿no? O esa sí le doy mi número privado, ¿no? Entonces, la idea de que ustedes puedan, porque obviamente la conclusión en este artículo es que si hay un riesgo de preeclampsia en embarazos con gesta única, entonces la idea de que ustedes puedan manejar esta información es que ustedes hagan sus propios criterios y que ustedes también los trabajen con las pacientes conforme a las pacientes les acomoden. No es lo mismo que yo le diga que tiene riesgo de preeclampsia aumentado a una paciente de 45 años que su último ciclo, que ya me dijo que no se va a hacer más, a que le diga que tiene riesgo de preeclampsia a la de 20 años que le hice FIV y PGTA en Sinaloa y que es esposa de alguien picudo. Entonces, resultados neonatales. Sin evidencia para parto pretérmino, peso al nacer, ingreso a terapia intensiva neonatal, Apgar o movilidad neonatal. Hubo una mayor proporción de varones, aún eliminando el factor de selección de sexo, en grupo de FIV más PGT. ¿A qué le suena esto? ¿A qué le suena esto? En el laboratorio
tenemos mucho de selección de sexo, ¿no? Y generalmente quieren varones. Sí. Generalmente el sexo buscado en selección de sexo es varones. Tristemente. Entonces, ¿a qué les suena que a pesar de que quitaron esa indicación, sigue siendo mayor proporción de varones? Los embriones de PGT que son varones sobreviven más, se hacen más. Al final, aunque quiten el de selección de sexo, a todas les hacen su tamizado para Y. Pero está interesante, ¿no? La proporción. 63 contra 45 y 61 contra 39. 63 contra 45 en los de FIP solita y 61 a 39 en los de FIP con PGTA. O para mí la otra sería, a lo mejor los hombres de factor masculino de FIP producen más espermatozoides con Y. No sé. Ok, defectos congénitos, que el bebé tenga defectos congénitos. ¿Quién lo quiere resolver? No se peleen. A ver, doctora, tú te veo que sí quieres, pero te da miedo. ¿Cuál es mi característica? Que existan defectos congénitos, ajá. ¿Y mis grupos? Los que ya tenemos, muy bien. ¿Cuál es mi odds ratio? 11.9 es positivo o negativo. Súper positivo, ¿no? 11.90. Intervalo de confianza, 95. Ok. ¿Y mi rango? 1.4 me atraviesa el 1. No, se mantiene positivo. Hasta 100. O sea, una asociación sota. Sí. Entonces, lo que dijo el doctor, por ejemplo, el deseo de una familia que se hace PGT es sano. Y que le digas, tu embrión es euploide. Chan, 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 tienes 11 veces, casi 12 veces, más posibilidades de tener un niño con un defecto congénito. Y ese riesgo puede ser hasta 100 veces más. Entonces, yo no quisiera estar en la consulta de ustedes porque dar estos riesgos está bien loco, ¿no? Es como de, ¿sabe qué? Siempre ya no me lo transfiera. Entonces, la idea otra vez es uno, que ustedes formen sus criterios y dos, hay veces que nosotros hacemos procedimientos y a lo mejor no les damos la información completa a las pacientes. Porque yo le puedo decir y hacer promesas de que el PGTA le va a llevar a casa a su niño sano y donde me salga un niño con un defecto congénito, van a decir, no, pues es culpa del laboratorio que nos dijo que era euploide, ¿no?
Y entonces la demanda es para nosotros, pues no, porque por supuesto que yo me voy a sacar esta estadística, ¿no? Su médico no le dijo eso, mande Mike. En este estudio no están separados. Es cualquier defecto congénito. Y ese también es muy importante, porque cualquier defecto congénito puede involucrar microtia o puede involucrar agenesia de las piernas o del brazo o qué sé yo, ¿no? Entonces, este estudio en específico, muy de Stanford y lo que quieras, pero no clasifica defectos congénitos. El que sigue está más bonito. Puede ser un defecto congénito menor, clinodactilia, el dedo chuequito, y ya. Pero pues también puede ser una regresión caudal, ¿no? Entonces, exacto, o sea, en los defectos congénitos hay un espectro gigantesco de qué puede ser, ¿no? Entonces, The Human Reproduction, o sea, la revista es picuda, ¿no? Del 2022, o sea, también. Y, pues bueno. Entonces aquí, defectos congénitos y cáncer. Y algo que amé de este estudio. Si su estudio epidemiológico que ustedes están leyendo no tiene limitaciones, no describe cuáles fueron sus limitaciones, cierre ese artículo y busque otro. Cuando yo hablo de las limitaciones, estoy aceptando qué busqué y qué no busqué, y qué me dio flojera, y qué hizo el interno. Entonces, número 1, no se logró diferenciar el método de congelación del embrión, ¿no? Entonces aquí te dice, oye, ¿sabes qué? Pudiera ser que los diferentes métodos de congelación afecten diferente a los embriones. Tienen duda en ciertos tipos de técnica utilizada, especialmente en ovodonaciones. Y te dice implicaciones, y esto lo adoré, ¿no? Porque te dice, a ti que estás leyendo este artículo, tienes que saber que la presencia de defectos al nacimiento está asociada con un riesgo mayor de cáncer, por lo que todos los menores concebidos con técnicas de reproducción asistida o sin ellos que tienen algún defecto al nacimiento, tienen un riesgo mayor de cáncer y deben ser monitoreados. ¿Cuántos de aquí han tenido o traído al mundo niños con defectos congénitos y les dicen que vayan con su genetista de confianza o con su oncólogo o con su pediatra? Ojalá que el pediatra que le toque sea muy bueno y sepa esto, porque si no... Pero yo preferiría que el gineco al sacarlo recomendaciones vaya con un muy buen pediatra que le esté checando el riesgo de desarrollar un cáncer, ¿no? Resultados. ¿Qué estoy comparando aquí? Frescos, autólogos o frescos donados. Y ese es el error de este estudio. Este estudio está precioso, pero no dice exactamente qué está comparando. Entonces, mi característica es defectos no cromosómicos. ¿Eso qué significa? Cuando yo digo que es un defecto al nacimiento no cromosómico, ¿qué significa? Mikey. Exacto, que no tengo
21, 13, 14, 18, ningún cromosoma involucrado en ninguna forma, pero aún así hay un defecto al nacimiento, ¿no? Y entonces, técnica de reproducción asistida que utiliza frescos autólogos tiene un riesgo de 1.22 a casi 2 veces más de tener defectos cromosómicos. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ajá. De tener defectos musculoesqueléticos, o sea, específico del sistema musculoesquelético, de 1.28 a 1.5. Defectos orofaciales, de 1.40 a 1.68. Y cáncer, ¿qué notan diferente en cáncer? Que no es un odds ratio, es un hazard ratio. Al final, y esa parte es bien importante, es una razón, y todas las razones se interpretan así. Todas las razones tengo que buscar si es positivo, si es negativo. Entre más lejos del 1, mayor fuerte la asociación. Como su segundo grupo evaluado son congelados, podemos empezar a asumir un chorro de cosas sobre cuál es el primer, pero no lo especifica, y ese es un error en la redacción. Probablemente sí lo tienen, y es un error en la redacción del estudio, y por lo tanto es un error en la revisión del estudio, ¿no? Entonces, a Human Reproduction se le fue. Defectos cromosómicos, no cromosómicos cuando estoy hablando de embriones congelados. También tiene un riesgo. Y defectos de blastogénesis, ¿cuáles son los defectos de blastogénesis? Fenotípicamente, gemelos y siameses, ¿no? O sea, potencialmente siameses, ¿no? Entonces, el objetivo es que al final esta evidencia va a cambiar. Mañana es otra cosa y mañana dice otra cosa, y después se pueden encontrar un artículo que hable lo que mencionaba al principio, si tal gen es protector o no para infarto al miocardio, para obesidad, para lo que quieran. Y lo importante es que yo aprenda, porque por supuesto que las conclusiones dicen una cosa, pero muchas veces esas conclusiones son diferentes de lo que está escrito, y muchas veces las conclusiones no dicen, por cierto, sí nos equivocamos en la muestra, pero ya no nos íbamos a regresar a revisar 50,000 expedientes por un dato que no tomamos, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante que ustedes la aprendan a leer de los artículos, porque les puede cambiar el criterio de decir, pues a lo mejor con este riesgo yo dejaría de usar esa técnica, a decir, ok, la podemos usar, pero sí es un riesgo que los pacientes tienen que saber. ¿Sale? ¿Dudas que tengan?